Así que el 27 de diciembre de 1902, encinta ya de 3 meses de su primer hijo, subió al escenario del local de la asociación en medio del silencio mortal que se hizo cuando el maestro de ceremonias pronunció su nombre. Antes de ella había actuado Grecha Tylons, bailando una picante danza francesa, enseñando a placer los tobillos y las enaguas entre los broncos silbidos, vítores y pateos de los hombres de la audiencia. Permaneció en pie en medio del silencio, sabedora de los negros que debían resultar su cara y su cuello en contraste con su nuevo traje blanco. El corazón le brincaba en el pecho. Pensaba, he olvidado todas las palabras, hasta la última. Prometí a papá que no lloraría, pasara lo que pasase, y no lloraré. Pero Ben Convey está ahí, y cuando Ben Convey chille nigger, supongo que me echaré a llorar. ¿Por qué me metí en esto? Mamá tenía razón. Me he salido de mi sitio y tendré que pagarlo. El salón estaba lleno de caras blancas que la miraban. Todos los asientos se hallaban ocupados, y al fondo había 2 hileras de gente de pie. Las lámparas del petróleo centelleaban y oscilaban. Retiraron el telón de terciopelo rojo y lo sujetaron con cordones dorados. Entonces pensó, soy Abigail Fremantle Trotz, toco bien y canto bien, y eso no me lo ha dado nadie. De manera que empezó a cantar The Old Roach Cross en medio del silencio, pulsando las cuerdas con delicadeza. Luego, subiendo de tono, interpretó una melodía más vigorosa, la de How I Love My Jesus, y siguió con otra más fuerte, Camp Meeting in Georgia. Ahora la gente se balanceaba siguiendo el compás casi contra su voluntad. Algunos sonreían y se daban palmadas en las rodillas. Cantó un popurrí de canciones de la guerra civil. When Johnny Comes Marching Home, Marching Through Georgia y Goober Peanuts. Con esta última aumentaron las sonrisas. Muchos de aquellos hombres veteranos del ejército habían comido poco más que cacahuates, peanuts, durante la guerra. Terminó Contenting Tonight on the Old Campground. Al extinguirse el último acorde en un silencio que ya era melancólico y triste, Abigail se dijo, ahora ya pueden arrojar sus tomates o lo que quieran. Venga, háganlo. He tocado y he cantado lo mejor que sé, y ha estado muy bien. Cuando se apagó la última nota, el silencio se prolongó durante un instante, como si se hubiera producido un encantamiento, y tanto los que se hallaban sentados como quienes estaban de pie al fondo del salón hubieran sido llevados muy lejos y no encontraran el camino de regreso. De súbito estallaron los aplausos, que fueron aumentando semejantes a una ola, largos y constantes. Abigail se sonrojó y se sintió confusa, ardiente y temblorosa. Vio a su madre llorando abiertamente y a su padre y David mirándola con expresión radiante. Intentó abandonar el escenario, pero se oían numerosos gritos de ¡otra! ¡Otra! Así que sonriente empezó a tocar Digging My Potatoes. Digging My Potatoes. Aquella canción era algo atrevida, pero Abby pensó que si Gretchen Tylons podía enseñar en público los tobillos, ella también podía cantar una canción un poquitín indecente. Al fin y al cabo era una mujer casada. Alguien ha estado plantando papas, las ha dejado en mi recipiente. Ahora ese alguien se ha ido
y mira en qué lío me he metido. Había 6 estrofas más como aquella, algunas incluso peores, y con el último verso de cada una aumentaban las exclamaciones de aprobación. Más adelante se diría que si algo había hecho mal aquella noche, fue introducir aquella canción que era exactamente el tipo de canción que esperaban oír cantar a una negra. Terminó con otra ovación y nuevos gritos de otra. Subió de nuevo al escenario. «Muchas gracias», dijo, una vez que el público se hubo calmado. «Voy a interpretar una canción que jamás hubiese esperado cantar aquí. Pero es lo mejor que conozco teniendo en cuenta lo que el presidente Lincoln y este país hicieron por mí y por los míos». Todos permanecían quietos y escuchando con atención. Su familia estaba sentada cerca del pasillo de la izquierda, semejante a una mancha de mermelada de zarzamora sobre un pañuelo blanco. A causa de lo ocurrido por aquel entonces en plena guerra civil, prosiguió con voz firme, mi familia pudo venir aquí y vivir con estos estupendos vecinos. A renglón seguido tocó y cantó Spangled Banner. Todo el mundo se puso en pie y escuchó. Algunos pañuelos volvieron a salir. Cuando terminó, aplaudieron a rabiar. Aquel día fue el más maravilloso de su vida. Despertó pasado el mediodía. Se sentó parpadeando a la luz del sol. Una mujer anciana de 108 años. Había dormido en mala postura y sintió dolor en la espalda. Lo tendré durante todo el día. Eso no cabe duda. Pobre de mí, se lamentó. Se puso en pie con cuidado y empezó a bajar los escalones del porche, sujetándose a la desvencijada barandilla, haciendo muecas a causa del dolor de espalda y las agujetas en las piernas. Su circulación no era la de antes. ¿Cómo habría de serlo? Una y otra vez se había puesto en guardia sobre las consecuencias de quedarse dormida en aquella mecedora. Solía dormitar y entonces retornaban los viejos tiempos, lo cual era maravilloso. Vaya si lo era. Mejor que ver una comedia en televisión. Pero lo pagaba caro al despertar. Podía sermonearse a sí misma cuanto quisiera. Era como un perro viejo que se tumba delante de la chimenea. Ella se sentaba al sol, se quedaba dormida y eso era todo. Al llegar al final de los escalones se detuvo para recuperar el aliento. Luego logró arrancar una condenada flema y la escupió al polvo. Cuando se sintió mejor, salvo por el dolor de la espalda, caminó despacio hacia el excusado de su nieto. Víctor había construido detrás de la casa el excusado de su nieto Víctor había construido detrás de la casa en 1931. Entró, cerró la puerta y cegó la mirilla, como si fuera hubiera mirones, y se sentó. Un instante después empezó a orinar y suspiró satisfecha. Esa era otra cosa que te pasaba cuando llegabas a vieja, y sobre la que nadie te advertía. ¿O sería que acaso uno nunca la escuchaba? Dejabas de darte cuenta de cuándo tenías que orinar. Parecía como si hubieras dejado de percibir sensaciones en la vejiga. Y si no andabas con cuidado, te hacías encima. Y no era de las que les gustaba ir sucias, de manera que acudía allí para ponerse en cuclillas 6 o 7 veces al día. Y por la noche ponía la vasinilla junto a la cama.
En una ocasión, el Jim de Molly le había dicho que era como un perro que no podía pasar junto a un árbol sin levantar la pata. Aquello le hizo reír hasta saltarse las lágrimas. El Jim de Molly era un ejecutivo publicitario de Chicago con un gran porvenir. Bueno, lo había sido. Suponía que habría muerto con todos los demás. Molly también. Benditos sean, estarán ya en el cielo. El año anterior, Molly y Jim fueron casi los únicos que acudieron allí a verla. El resto de la familia parecía haberse olvidado de ella. Pero lo comprendía. Había vivido más tiempo del que le correspondía. Era una especie de dinosaurio, un ser cuyo verdadero lugar estaba en un museo o una tumba. Entendía que no quisieran ir a verla a ella, pero le costaba entender que no quisieran volver para ver la tierra. La verdad era que ya no quedaba mucha, solo unas hectáreas de la enorme propiedad original. Pero a la gente negra ya no parecía importarle demasiado la tierra. En realidad se sentían avergonzados de ella. Se habían ido para abrirse camino en las ciudades, y la mayoría de ellos, como Jim, había triunfado. Pero a ella se le partía el corazón al pensar en todos aquellos negros que habían repudiado la tierra. Hacía 2 años, Molly y Jim habían querido ponerle un retrete con sifón, y no les agradó que ella rechazara la idea. Intentó explicarlo, pero Molly solo sabía repetir: «Tienes 106 años, madre Abigail. ¿Cómo crees que me sentiré sabiendo que vas ahí a ponerte en cuclillas los días en los que la temperatura baja? ¿Acaso no sabes lo que el frío puede hacerle a tu corazón?» «Cuando el Señor me quiera, el Señor me llevará», había contestado Abigail. Y como estaba haciendo calceta, pensaron que miraba a la labor, y no pudieron darse cuenta de la expresión de sus ojos. Había algunas cosas de las que uno podía privarse. Al parecer eso era algo que tampoco sabían los jóvenes. Pues bien, allá por el año 82, Katie y David le habían ofrecido un televisor y ella les tomó la palabra. El televisor es una máquina maravillosa para pasar el tiempo cuando uno está solo. Pero cuando Christopher y Susie fueron a verla y quisieron instalarle agua corriente, lo rechazó, igual que hizo con el amable ofrecimiento de Molly y Jim de un retrete con sifón. Alegaron que su pozo era poco profundo y que corría el peligro de secarse con otro verano como el de 1988, cuando hubo aquella sequía. Era verdad, pero ella siguió diciendo que no. Naturalmente pensaron que estaba lela, que estaba acomodando una capa tras otra de senilidad de la misma manera que un suelo la recibe de barniz. Pero ella estaba convencida de que la cabeza le funcionaba como siempre. Se levantó del asiento del excusado, echó un poco de cal por el agujero y salió de nuevo a la luz del sol. Mantenía su excusado limpio, pero era un lugar apestoso y viejo por mucho que lo limpiara. Parecía que Dios le hubiera estado susurrando el oído cuando Chris y Susie le ofrecieron instalarle agua corriente. Y también estuvo presente cuando, mucho antes, Molly y Jim quisieron instalarle aquel trono chino, con el sifón a un lado. Dios, si hablaba a las personas, ¿acaso no había hablado él con Noé en lo atinente al arca, diciéndole cuántos palmos de longitud, y cuántos de profundidad, y cuántos de ancho? Sí, y ella creía que él también le había hablado, no desde una zarza ardiente o de una columna de fuego, sino con una voz leve que dijo:
Vas a necesitar tu bomba de mano, Abby. Disfruta cuanto quieras con tu electricidad, pero conserva llenas las lámparas de petróleo y mantén las mechas bien recortadas. Conserva tu fresquera igual que la conservó tu madre. Y cuídate de no dejar que ningún joven te convenza de algo que tú sabes va contra mi voluntad. Ellos son tus descendientes, pero yo soy tu padre. Se detuvo en medio del patio contemplando aquel mar de maíz, interrumpido solo por la polvorienta carretera que se dirigía al norte, hacia Duncan y Columbus. A unos 4 o 5 kilómetros de su casa estaba asfaltada. Ese año el maíz iba a ser muy hermoso, y era una lástima que no hubiera nadie para cosecharlo.